Bienvenidos y bienvenidas a este décimo webinar del ciclo de webinars Alfamed 2025 hacia el octavo Congreso Alfamed. En la sesión de hoy les acompañamos Matías Denis desde Paraguay y la doctora Paula Renés desde España. Y en este webinar que estamos acercándonos cada vez más al Congreso Alfamed, vamos a tener como invitada a la doctora Susana de Andrés desde España. El Congreso Alfamed es un congreso que se llevará a cabo del 23 al 25 de junio de 2026 en Mérida, Yucatán, México. Actualmente la convocatoria para enviar comunicaciones sigue abierta hasta el 30 de diciembre y toda la información la podemos encontrar en la web del Congreso que estaremos compartiendo posteriormente. En el webinar de hoy, como ya comentaba, nos acompaña la doctora Susana de Andrés y ella está vinculada a la Universidad de Valladolid. Un breve currículum de la doctora de Andrés nos dice que es doctora en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, profesora titular de Ética de la Comunicación en la Universidad de Valladolid, coordinadora del Grupo de Investigación en Comunicación Audiovisual e Hipermedia. Ha coordinado el máster en comunicación con fines sociales, estrategias y campañas y el área de conocimiento de comunicación audiovisual y publicidad de la Universidad de Valladolid. También ha sido vicedecana de Estudiantes y Comunicación en la Facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas y de la Comunicación, miembro de la Junta Directiva de la Asociación Clásicas y Modernas para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en la Cultura. Forma parte de la Comisión de Igualdad del Consejo de la Cátedra de Estudios de Género y del Comité de Título del Máster de Estudios Feministas de la Universidad de Valladolid. Tiene múltiples publicaciones, también dirección de tesis doctorales y, como no podría ser de otra manera, también muchísimos proyectos en los que ha participado como investigadora principal y como investigadora asociada. En la presentación de hoy va a estar hablándonos sobre el rol de la educación mediática en la deconstrucción de la violencia simbólica desde una perspectiva feminista. Recordarles a todos los asistentes que durante la presentación de la doctora Andrés podrán ir dejando sus preguntas en el chat para que posteriormente a la presentación de la doctora podamos compartir las preguntas y dialogar al respecto de la presentación. Doctora de Andrés, bienvenida y muchas gracias por acompañarnos en este décimo webinar del ciclo. Muchísimas gracias, Matías. ¿Me escucháis bien? Perfectamente. Bueno, buenas tardes, buenos días. Un abrazo inmenso a toda la familia Alfamed. Veo caras conocidas, nombres conocidos. Estoy muy abrumada porque veo que está el mismísimo Joan Ferrés, Ignacio Aguadet, en fin, creo que, bueno, me puedo sentir algo desbordada. El propio Agustín García Matilla, con esta invitación intentaré estar a la altura de ser una pequeña discípula de todos ellos, ¿no? Amor Pérez, madre mía, esto que me esté saltando a la imagen. Abrazos a toda esta familia. Muchas gracias, Paula Renés, por estar ahí. Es un inmenso honor y una gran alegría compartir esta sesión con todos ustedes. Alfonso Gutiérrez, un beso, un beso a todos y todas. Bueno, voy a compartir pantalla porque me han dado un tiempo escaso para todo lo que me gustaría decir hoy, que para mí es muy importante situar en la agenda de la educación mediática eh, los derechos de las mujeres, la igualdad y el feminismo. Precisamente un día como hoy, que ayer se celebraba el día de la firma de la Carta de los Derechos Humanos. Muchas gracias a Eleanor Roosevelt desde aquí por hacer posible esto. Y ahí está el capítulo 1, el artículo número 1 de la Declaración de los Derechos Humanos es la igualdad. Y precisamente hoy caemos con este tema en estos webinars de Alfamed. Así que bueno, vamos allá. Me pueden interrumpir, pueden estar en desacuerdo. Voy a intentar hacer algo entretenido, pero son demasiadas cosas. Así que venga, buen viaje
hacia la deconstrucción de la violencia simbólica. Gracias por esta invitación. Bueno, ¿qué podemos decir? ¿Cuántas cosas podríamos a ver si me funciona bien ahora el Canva? A ver, sí, ¿verdad? ¿Cuántas cosas podríamos decir sobre violencias de género y cuántas cosas sobre comunicación simbólica? Me adentro de la manera más fácil para hablar de lo simbólico. Podríamos empezar, como siempre, preguntando al público qué ven aquí, qué es esto que tienen delante y, quienes estamos aquí sabemos que esto no es una manzana, ¿verdad? Esto no es una manzana, no nos la podemos comer, no la podemos oler, esto es un signo. Entonces, sabemos que nuestra relación con las imágenes, con la cultura, con los medios de comunicación es una relación simbólica. Nuestro consumo es simbólico. Eso nos hace humanos, ¿no? Los símbolos nos hacen humanos, la cultura que compartimos. A partir de ahí, entrando en lo que significa lo simbólico, no sé si ven esto aquí, en la literacidad, en la lectura, podríamos pensar en cada símbolo, en cada signo y hacer una deconstrucción. Una deconstrucción, por ejemplo, androcéntrica, que sería la que nos permitiera el feminismo, ¿no? Y leer este pasaje bíblico en esos términos, ¿no? En la culpa, en esa imagen de Eva, ¿no? Sobre la que recae toda esa historia que nos hace pecadores y por tanto esa maldad asociada a ella, también a la naturaleza, también a la serpiente. Pero fíjense que esa manzana, por ejemplo, no es algo, ese signo que he puesto al principio, no es algo que estuviera escrito en el Antiguo Testamento. Solamente ponía que Eva se acercó a tomar el fruto del árbol de la sabiduría, del árbol de la ciencia. En ningún momento se decía que era un manzano. Entonces, que sea manzano es ya una interpretación romántica. Aquí hemos puesto a Lucas Cranach, es una interpretación europea, ¿no? Y romántica de ese árbol, que probablemente era otro árbol, ¿no? Porque a lo mejor estaba en esa Palestina hoy destruida y igual que hablamos de que se está produciendo un genocidio, también es verdad que está siendo un feminicidio y está siendo un ecocidio. Probablemente era una granada o a lo mejor era una higuera, pero seguramente que no era una manzana. Esa manzana que a lo mejor no existe en América y les llega el relato, ¿no? Llega el relato a América con la manzana y parece, ¿no? que ese es el árbol de la sabiduría. Por tanto, en cada signo puede haber esa mirada antropocéntrica también, ¿no? De pensar que todo gira en torno al ser humano y que la naturaleza está supeditada, ¿no? Y la naturaleza, por ejemplo, los animales, pues tienen un lugar secundario y nosotros podemos decidir sobre ellos y decidir qué animal tiene una connotación o tiene otra. Bueno, este es un símbolo muy viejo, tiene 1000 lecturas, está muy vivo, no muere, aquí pongo algunos ejemplos, ¿no? Y, va a seguir ahí, ¿no? Es decir, que podríamos ver imágenes de muchas películas eh, que vuelven a revivir, pues Blancanieves, vuelven a revivir esa manzana que se da a una persona, a una mujer, ¿no? Para que muera, que además es consciente de que quiere morir por amor, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, estamos viendo unas imágenes de Blancanieves. Bueno, quiero pasarlo.
Bueno, aquí está muriendo esas imágenes, ¿no? De mujeres heridas, de mujeres asesinadas. de Alfamet, del Congreso, pero obviamente en el baño muchos. En fin, podemos hacer la lectura desde el concepto de violencia simbólica que nos aportó Bourdieu y que decía que es una violencia amortiguada, insensible, invisible, una violencia que se ejerce a través de caminos puramente simbólicos, ¿no? Del desconocimiento, del reconocimiento y del sentimiento. Las violencias simbólicas son dulces, son invisibles. No podemos decir que se está produciendo una violencia física, pero tiene su efecto en la violencia física, porque es la violencia simbólica la que legitima a la violencia física. No mueren los signos, se resignifican. Aquí vemos la última campaña de Calvin Klein y vemos a Rosalía y a Bad Bunny. Pueden ustedes comparar el arriba y el abajo, ¿no? Cómo se representa a Bad Bunny en ese contrapicado que da superioridad, ¿no? Que nos sitúa por debajo de él. Él está erguido, él está de pie, ella está tumbada, ella está con la serpiente, que a su vez es un símbolo fálico, etcétera. Una mujer que ha demostrado talento, poder, una mujer empoderada, está aquí sexualizada, está tumbada y en la comparativa con él, ¿no? Con Bad Bunny, pues vemos que hay un tratamiento diferente, ¿no? Es muy habitual ver a las mujeres en el suelo y en cambio es habitual, por ejemplo, en la publicidad, observar cómo se construye el patriarcado simbólico, ¿no? El poder, los hombres asociados al poder. Este es un caso de una campaña de Dolce y Gabbana. O aquí, por ejemplo, dos perfumes de la misma línea, del perfume Scandal, cómo se le representa a él como rey, ¿no? Como boxeador, lo tiene todo, todos los poderes, toda la fuerza, cómo se la representa a ella, sin rol, ¿no? Ven unas piernas. Tenemos que terminar de leer esa escena. No sé qué puede estar haciendo esta mujer. Yo, por ejemplo, creo que está en un pozo, ¿no? Que se está cayendo, está muriendo, ¿no? No tiene cabeza, no tiene rostro, no tiene por tanto intelecto. Bueno, podríamos hablar de un concepto feminista que es el de Alicia Puleo, la diferencia entre el patriarcado de coerción con el que las cosas estaban, las violencias se aplicaban de manera más física, obligando, ¿no? A ser sometidas a las mujeres a determinadas circunstancias y el patriarcado de consentimiento, que es el patriarcado de las sociedades avanzadas donde impera una igualdad formal, pero que se instalan estas violencias simbólicas y al final tienen efectos parecidos, ¿no? Entre una esclava que no podía andar y ese estereotipo de principios de siglo de las mujeres chinas, ¿no? En el que el pie tenía que ser muy pequeño y aceptaban desde los 8 años que sus pies tenían que no crecer, ¿no? Meterse en estos zapatos tan pequeños. Eh, estos pies de loto, pues ahora podemos pensar, bueno, pues los zapatos de tacón, ¿no? Es algo, un fetiche. Nadie ve violencia ahí y nadie ve violencia ahí porque está lleno de simbologías, ¿no? Está erotizado y sería difícil asistir a una fiesta de gala sin ellos, ¿no? Desde luego son un objeto que no nos deja ir muy lejos, que no nos deja correr, que no nos da libertad, que duelen, ¿no? Que generan dolor. Pero sería difícil que viéramos ahí violencia porque se ha instalado mediante mecanismos simbólicos que hacen que un zapato de altísimo tacón sea un perfume. Eh, Qué casualidad, ¿no? Un zapato de cristal. Me está sonando, me está sonando algo y vemos que no evoluciona, ¿no? 2016, 2024. Si cogemos las dimensiones, está aquí Ferrés, las dimensiones de Ferrés y Pisitelli, aunque esto es
un diagrama que hicieron el equipo de Gertrudix, pues podríamos utilizarlo para hacer una lectura, ¿no?, de todas estas dimensiones. Por una parte, el lenguaje. Good girl. Good girl, ¿por qué good girl? ¿Por qué buena chica? ¿Por qué las chicas tienen que ser buenas? ¿Qué es buena? ¿Qué es ser buena chica? ¿Ponerte ese zapato es buena chica? ¿Por qué? ¿A quién le gusta que seas así? ¿Por qué no hay un good boy? No hay un good boy. ¿O cómo sería ese good boy? ¿No? Los lenguajes. ¿Por qué Nueva York si Carolina Herrera es venezolana? ¿Por qué Nueva York si esta empresa pertenece a Puig, que es española? ¿Por qué rosa? ¿Por qué flores con mujeres? ¿No? Porque esa naturaleza asociada, una naturaleza exótica asociada a las mujeres. Podríamos hablar, por tanto, de los valores que están aquí detrás, ¿no? De cómo tienen que ser las mujeres. Podemos hablar de cómo se recibe este objeto, qué hacemos con él, lo regalamos, ¿verdad? ¿A quién se lo regalamos? ¿Por qué se lo regalamos? ¿No? ¿Qué queremos decirle cuando lo regalamos? Bueno, todas estas dimensiones están siempre, podemos utilizarlas para descapar cada elemento de pequeñísimas violencias simbólicas. Y por supuesto la tecnología. Cuando pregunto en el máster de comunicación audiovisual en Huelva, ¿qué haríais si os regalaran una valla publicitaria? ¿Qué haríais si os regalaran 20 minutos de televisión? Y hacen sus mensajes. Nadie hace esto. Envían otros mensajes, ¿no? Si tuviéramos la oportunidad de tener el espacio público, los medios públicos, los llenaríamos con otros mensajes, no con estos, ¿no? ¿A quién benefician estos mensajes? ¿Quién es el dueño de Puig? A lo mejor es un hombre blanco europeo, ¿no?, quien se está beneficiando en última instancia. Bueno, así que la violencia simbólica sostiene las violencias explícitas. Las violencias explícitas producen mucho rechazo, generan una mirada muy morbosa. Y en cambio las violencias simbólicas nos seducen, generan una mirada cómplice. Ante las violencias explícitas somos testigos pasivos, audiencias pasivas y generan rechazo, en realidad no nos gusta, ¿no? Reproduce, victimiza la violencia. Pero las violencias simbólicas lo que generan es una audiencia activa, porque no hay violencia. Si yo veo violencia, está en mi mente. Por lo tanto, se cierra en mi mente. Y además no produce víctimas, produce ídolos, con lo cual es tanto más perverso, ¿no? Son los mecanismos del deseo que vamos a rechazar mucho menos. Lo que pasa es que luego nos lo vamos a encontrar todo muy mezclado y va a ser muy difícil separar, ¿no?, el grano de la paja, separar, no sabemos dónde está lo simbólico, lo real. Aquí vemos una noticia de una violencia explícita rodeada, enmarcada de violencias simbólicas de un anuncio, que además en este caso es un anuncio 3D de una ginebra que se está moviendo, si estamos viendo la noticia, ¿no? Aquí no lo vemos en 3D. Bueno, vemos una mujer cegada, vemos una mujer maltratada, por un lado lo simbólico, por otro lado la violencia explícita relatada en noticia. En fin, los mecanismos simbólicos nos llenan de seducción. Este es un anuncio que gustó mucho de Estrella Damm, que decía en las noticias: está cambiando las conciencias, porque era un anuncio que sensibilizaba sobre la polución de plásticos en el mar. ¿Cómo lo hacía? Pues en directo veíamos a una mujer ahogándose, a una bailarina ahogándose, ¿no? Eso no produjo ningún rechazo. No produce ningún rechazo porque es cultura. Es una cultura que va a legitimar la violencia real, pero con mecanismos de seducción, ¿no? Estos son los icebergs que representan fuentes como Amnistía Internacional para explicar dónde está la violencia simbólica, sumergida, invisibilizada, pero que está sosteniendo todo ese universo de violencias, ¿no?, que se van legitimando, ¿no? Estamos, como decía Antonio Caro, en un semiocapitalismo y por tanto la fuente, la base, la raíz es semiótica, es simbólica.
Y opera de esta manera, ¿no? Con lo que se llama el síndrome de la rana hervida. Son tantos estereotipos, tantos mensajes, ¿no? Que te van jerarquizando, que te van diciendo este no es tu poder, este no es tu lugar o este es tu rol, ¿no? Es todos los días, a todas horas, muchos mensajes y la rana va quedando, se va calentando poco a poco, de forma que cuando llega esa violencia más física, esa violencia más peligrosa, la rana está hervida y por eso no reacciona. Porque muchas veces decimos, pero ¿cómo no lo ha visto venir? ¿Por qué esa violencia la ha permitido? Porque la rana está hirviéndose poco a poco, ¿no? Estas violencias invisibles son cotidianas y son las que sostienen la mirada patriarcal, por ejemplo, los estereotipos. Incluso cuando evolucionan, vemos aquí una misma campaña de un mismo producto, perdón, J'adore, vemos como parte de un estereotipo con una imagen, bueno, pues de ese estereotipo de mujer rubia, muy delgada, ¿no? Charlize Theron creo que es. Y es verdad que va introduciendo diversidad, entre comillas, ¿no? Y aparece después Rihanna. Pero ¿cómo es Rihanna aquí? ¿Una Rihanna rubia? ¿Una Rihanna que representa a lo mejor a otra etnia, pero que resulta que es dentro de esta etnia quien tiene ojos azules y que aparece con un collar que más parece también una cadena? Una Rihanna que está dorada en su piel. Bueno, los estereotipos siguen ejerciendo fuerza, aunque parezca que se mueven, ¿no? Y terminan siendo violencia física, terminan siendo violencia física extrema. Vemos últimas noticias de lo que está pasando en China, por ejemplo. Allí se operan los párpados, ¿no? O vemos lo que puede estar pasando bueno, con estas operaciones continuas, ¿no? A las que se someten las mujeres. ¿Por qué? Porque no encajan con esos estereotipos. El concepto de aniquilación simbólica de Gerber y Gross viene al caso, ¿no? Porque hay mm, grupos de personas que son invisibilizados, que son tratados con inferioridad y que por tanto parece que no llegan al perfil. Este anuncio decía, no se ve abajo bien, pero decía, ¿has pensado en armonizar tu rostro? ¿Armonizar con qué? Un rostro tan bello como el de esta chica, ¿armonizarlo con qué? Con el de Charlize Theron, es que no tendría mucho sentido, ¿no? Y esto es uno de los extremos a los que puede llegar algo tan inofensivo como un estereotipo, pero que termina expulsando lo distinto, como diría Byung-Chul Han, ¿no? Y al final, las idénticas de las que habla Rosa Cobo, ¿no? Las mujeres, Celia Moros, perdón, las mujeres han de ser idénticas. Otro mecanismo es la pornificación de la cultura, la erotización de la violencia. Este probablemente sea mucho peor que el de los estereotipos, ¿no? Y volvemos a esta diferencia. Hay un patriarcado de coerción, sigue existiendo redes de trata, sigue existiendo eh, la sexualización obligada a la que se someten a muchas personas, pero hay un patriarcado de consentimiento que opera de manera mucho más civilina y peligrosa porque llega a mujeres muy jóvenes y que se introduce mediante mecanismos de seducción, ¿no? Como puede ser OnlyFans, donde si preguntamos a nuestro alumnado vamos a encontrar que hay entre nuestro alumnado personas que van a decir que no les parece mal, que no les parece mal. Eh, Cada vez hay más dinero dentro del mundo digital en torno a esta pornografía, esta nueva pornografía, y realmente es la pornografía la que está sosteniendo buena parte del Internet. Otros mecanismos sería, y quizá un mecanismo más difícil de ver, sería el de la invisibilización. Ya no es que te representen con estereotipos, que te pornifiquen, sino que simplemente no aparezcas. En la conferencia de Beijing se tomó el acuerdo de monitorear los medios de comunicación periódicamente, cada 5 años, para ver cómo aparecían los hombres y las mujeres en los medios, ¿no? Estamos en 2025 y las mujeres aparecen o se escuchan solo
en el 26%, apenas el 26% de las noticias, los clips de radio, de televisión. Es decir, que las noticias siguen sin hablar de nosotras, siguen sin representarnos, ¿no? Apenas evoluciona, vemos que hay una resistencia tremenda, ¿no?, a que esto cambie mundialmente. La cosa no es diferente en un país como España, por ejemplo, ¿no? No porque los datos sean globales, dejan de ser reales también en un país como este, que se supone que tiene leyes de igualdad y normativa para vigilarlo. Estamos delante de lo que serían la sociología de las ausencias, ¿no? Como decía Paul Preciado, las mujeres son tratadas como una minoría político-visual. No somos una minoría, somos el 51% de la población, pero se nos trata como una minoría político-visual. No llegamos a ese 26%, ¿no? Por tanto, esa también es una mirada patriarcal. Podríamos mencionar qué está pasando en el cine, ¿no? Donde si se aplica ese famoso test de Bechdel, pues sigue ocurriendo que solo 5 de las 10 nominadas de las mejores películas, las que son nuestros referentes, lo que consideramos que hay que aplaudir por ser muy buen cine, bueno, pues no aprueban el test de Bechdel la mitad de ellas, ¿no? El test de Bechdel era una risa, era un chiste. Eran dos amigas que decían, vamos al cine. Bueno, vale, pero que aparezcan dos mujeres por lo menos en la película y que hablen entre ellas. Y que si hablan entre ellas, que no hablen de hombres solamente. Bueno, pues no lo cumplen todavía la mitad de las películas, de las buenas películas. Decía Teresa de Lauretis que el género se construye con tecnologías de género. La identidad de género es el producto de una serie de tecnologías culturales, de aparatos tecnosociales, biomédicos que están construyendo la representación. Y el género, por tanto, se construye en una relación espectatorial. Con estos espejos estamos construyendo quién somos, ¿no? Y yo me acerco a una farmacia donde tendría que ver un mensaje de salud y lo que estoy viendo es un mensaje de belleza, de determinada belleza y de determinado estereotipo de belleza que parece que nos culpabiliza por no tener determinadas medidas. ¿Cuáles son las soluciones? Por un lado, la regulación, necesitamos regulación, pero es muy difícil regular la violencia simbólica porque no hay nada más inofensivo que esto, ¿no? Que, por ejemplo, un anuncio de celulitis. Entonces nos hace falta la educación mediática, pero también con perspectiva feminista. La regulación. En España, por ejemplo, hay mucha regulación. La igualdad no solo está en los derechos humanos, como el primer artículo. En España, por ejemplo, tiene reconocimiento constitucional como valor, como principio y como derecho. Hay leyes orgánicas. Leyes orgánicas, estamos hablando de derecho penal, la ley del audiovisual, la ley de la violencia de género, la ley de igualdad, la ley general de publicidad, es derecho penal. Y hablan de cómo estos mensajes no deben de discriminar. Hay resoluciones y recomendaciones a nivel europeo, pero nada parece ser suficiente. Así como en España no hay una regulación sobre la violencia simbólica, sí que la hay en América, en algunos países, ¿no? Y un aplauso desde acá a países como Argentina, como México, como Venezuela, como Panamá, que sí tienen leyes que mencionan la violencia simbólica. Es decir, regulación existe, pero es muy difícil prohibir un mensaje con un estereotipo. Muy difícil, ¿no? Aquí, por ejemplo, en España, juega un papel muy importante el Observatorio de Imagen de las Mujeres, donde la gente puede denunciar. Y gracias a esto, ahora mismo hay un informe de un caso de violencia simbólica, no sé si lo han oído, pero se ha puesto de moda en la manosfera, en la machosfera, que se nos llame Charo. Charo es un nombre habitual en España, ¿no? Es el diminutivo de Rosario, un nombre común. Y se nos llama Charo a las mujeres que defienden los derechos humanos, a las mujeres feministas, y ahora es un insulto, ¿no? Es un concepto que desprecia, que denigra a quienes intentan tener estos mensajes. Entonces se está generando un informe, es un caso actual. Pero todo esto, toda la normativa, afecta
casi solo a los contenidos, casi solo a los mensajes. Y quiero ahora abrir otro capítulo de las tecnologías, que es otra de esas dimensiones muy importantes de las que hablaban Ferris y Piccitelli, ¿no? En las dimensiones de la educación mediática. Yo quiero abrir este capítulo de las tecnologías porque, volviendo a McLuhan, ¿no? Eh, a veces los efectos de la tecnología son mucho mayores que los de los mensajes, ¿no? A largo plazo, decía Nicolás Carr, el contenido de un medio es mucho menos importante que el del propio medio. El medio es el que nos cambia la mente. Por eso, con mucho acierto, aquí Alfonso Gutiérrez ha creado con Agustín García Matilla una cátedra de tecnologías disruptivas, porque son tecnologías disruptivas que cambian nuestra cultura. Y los mensajes son importantes, pero las tecnologías cambian la cultura. Yo por eso a veces a las TIC las llamo tecnologías de la incomunicación, porque creo que hay tantas violencias simbólicas en ellas que, que lo que están haciendo es que cada vez nos comuniquemos peor, ¿no? Bueno, hay muchos datos sobre cómo estas tecnologías están afectando a la salud mental, están aislando a las personas, a los más jóvenes, y sobre todo son tecnologías adictivas. Es lo que llamamos en el libro Comunicación Radical la comunicación de la adicción, las tecnologías de la adicción. Es un consumo del capitalismo de adicción. Por eso el porno, ¿no? Porque el porno es adictivo. Entonces quiero abrir un capítulo sobre la misoginia en, en la tecnología digital. Tecnología digital como fábrica del porno y cómo esto cada vez crece más, ¿no? El sextech no para de crecer y ya se ha calculado todo lo que va a facturar en los próximos años. Y realmente esto está muy en la raíz del desarrollo de todas estas tecnologías, ¿no? Vemos ahí cómo los jóvenes están siendo contactados para que ofrezcan contenido sexual. Casi la mitad de nuestros menores están viendo ya vídeos de cómo ganar dinero con contenido sexual. Esto es demasiado atractivo, demasiado fácil para ellos. Así que no podemos permitirlo, pero hay países, este es el último informe de la propia plataforma Pornhub, hay países que tienen más responsabilidad que otros y vemos el caso de Estados Unidos. El tráfico, el consumo de porno es brutal, pero hay países que tienen muchísima más responsabilidad, ¿no? Y que están implicándose de una manera negativa eh, más que otros, ¿no? Y ahí está Estados Unidos con un absoluto y degradante liderazgo. Las redes digitales están desregulándose para dar cabida a estos contenidos, ¿no? Y cada vez es más fácil meter contenido pornográfico, ver contenido pornográfico sin filtro. Vemos aquí cómo va a crecer hasta 2033 el mercado de la sextech y vemos las ganancias de OnlyFans, ¿no? Solo de OnlyFans. Son eh, entornos absolutamente misóginos. El porno es el peor entrenamiento de la violencia hacia las mujeres, porque el porno no habla de sexo, habla de violencia sobre las mujeres. Así que quiero entrar en la hipótesis que hemos defendido recientemente también en un congreso, en el Congreso Cómplices, con mi compañera Fátima Martín, que acaba de defender su tesis sobre educomunicación para la igualdad, y con mi compañera Lucía Ballesteros, y que hablábamos de la raíz del problema, ¿no? ¿Cómo surgió Facebook, la primera red social? La primera red social nace cuando un tal Zuckerberg, pues que no se relaciona bien con las chicas, decide subir pues
las caras, ¿no? Las caras a un libro, las caras en público a internet de las chicas de la universidad. Y esa universidad no puso freno, ¿no? Y un conjunto de amigotes empiezan a pasarse, ¿no? Las fotos de las chicas. Qué raro que ahora seguimos con las mismas, ¿no? Descubriendo grupos de Telegram, de Facebook, donde hay miles de hombres compartiendo sin su permiso fotos de sus parejas, fotos desnudas, etc. Así surgió la primera red social. Tiene una raíz misógina. ¿Cómo nació ChatGPT? Anda, pues ahora resulta que nos enteramos de que ChatGPT nació con una idea, según ha destapado Karen Hern, de que se pareciera a la película Hair. La película Hair de Spike Jonze era una película en la que un hombre tiene una relación con una IA, con una voz, con un robot que es una voz, una mujer, ¿no? Con la que tienes una relación al final erótica eh, y que por tanto no tiene cuerpo, no ocupa lugar, ¿no? Y que se somete a tus tiempos, a tus horarios, a tus necesidades. Eso es el pensamiento androcéntrico. Así surgió ChatGPT y ahora se le está viendo el plumero, ¿no? Ahora ha dicho 1 de noviembre de 2025 sí va a permitir contenido de este tipo. Esto era para lo que había nacido ChatGPT. Todos sus beneficios, muchas gracias, pero sabemos por qué nació, ¿no? Tremendo. Podemos hablar de X o de Elon Musk, ¿no? Una red absolutamente tóxica para las mujeres. El otro día lo decía Cristina Fallarás, es que Me Too pertenece a Elon Musk. Le robó la cuenta, le tira las cuentas de mujeres feministas, el Me Too que lanzó Cristina Fallarás, en el que estaban contando muchas personas anónimas, mujeres, lo que les estaba pasando, lo tira. No puede ser, el Me Too no puede pertenecer a Elon Musk, ¿no? Una red que además está confabulada con mensajes misóginos. Puedo hablar de LinkedIn, ¿no? Donde estamos viendo experimentos. Esta periodista, por ejemplo, simplemente cambiando el rol y decir, no, el rol no, el género, decir, el sexo, perdón, decir soy hombre, ¿no? Y sin cambiar la foto ni nada, y de repente tenía muchísimo más engagement. Solo por decir que era hombre, es decir, los sesgos, ¿no? Los sesgos, los algoritmos machistas. En este congreso último en el que os contaba, ¿no? Les contaba que hemos participado, hemos analizado los deepfakes. ¿Cómo nacieron los deepfakes? Los deepfakes, curiosamente, fueron creados contra mujeres famosas como Jennifer Lawrence, como Scarlett Johansson. Es decir, nacieron como arma misógina. Nacieron como arma misógina. Pero es más, lo siguen siendo. Lo siguen siendo. La mayoría, el 90% de los deepfakes son pornográficos. Esto es uno de ellos, una de las plataformas Go Enhance, y vemos ya que nos ofrece algo absolutamente estereotipado, ¿no? Nos ofrece, se puede ver el estereotipo para que hagamos deepfakes, pero es que no solamente nos ofrecen estereotipos, sino que nos facilitan gratis y en 0, hacer un vídeo ultra falso porno, que no es porno, que es porno venganza, porque los deepfakes porno son venganza, son violencia contra mujeres concretas, ¿no? Mujeres famosas o anónimas. El 98% de los vídeos ultrafalsos en línea afectan a mujeres, según ONU Mujeres. Y además, quiero lanzar esta denuncia. Ya no es un problema de contenidos ni de sesgos, es que la tecnología, el desarrollo ha sido diseñada contra las mujeres. Porque resulta que si entramos en TipNut no funciona con hombres, solo puedes desnudar a mujeres. Misoginia en el mundo digital. Hicimos una búsqueda de de todas las recomendaciones para prevenir sobre los sobre los deepfakes y buscamos todas
las recomendaciones, digamos, de fuentes oficiales. ¿Cuántas de ellas hablaban de alfabetización mediática? Solo dos, ANAR y INCIBE. Es decir, que tampoco, además, se está recomendando, se está introduciendo la educación mediática como solución. Necesitamos normativa. Creo que hay que aplaudir a Australia, que primero va a prohibir el acceso a menores de 16 años, porque no es posible introducir una educación mediática eficaz en edades tan tempranas si con 8 años, 9 años ya están en el porno. ¿Cómo podemos educarles tan pequeños? Necesitamos normativa, necesitamos países valientes que prohíban, ¿no? Necesitamos regulación de las tecnologías. Nuestra Fundación aquí de Valores Democráticos en Segovia lo decía ayer, ¿no? En el Día Mundial de los Derechos Humanos. La tecnología debe servir a la dignidad humana y si no, no la queremos. No la queremos. Entonces, tecnologías. Y por último, creo que también hay que introducir dentro de la agenda de la educación mediática qué está pasando con las teorías, con nuestras metodologías. En un estudio que hicimos recientemente con mi compañera Fátima Martín, con Rocío Collado y Roberta Moraes, descubrimos, y gracias a Paula Renés, en un monográfico que en el que invitó a participar, descubrimos que en el entorno Scopus, ¿no? En las revistas en inglés, buscando media literacy, solo un 0,5% de los artículos sobre media literacy hablaban de igualdad. Es decir, la igualdad no está en la agenda de la media literacy. Pero ojo, algo muy interesante, buscando la palabra educomunicación y buscando en Redalic, en artículos escritos en español, un 14% sí hacía referencia a la igualdad. Creo que este marco, creemos que este enfoque iberoamericano es mucho más propenso a los valores, ¿no? Que el más tecnológico anglosajón. Se habla mucho de desinformación, de las teorías y los análisis, las metodologías sobre desinformación, pero vemos poco que diga que la violencia simbólica también es desinformación, porque es una forma de engaño sistemático que está justificando jerarquías sociales, como se está viendo en este ámbito digital y político. Por eso también es importante cambiar las teorías. Pongo aquí una referencia al proyecto Femicom, de Leonarda García Jiménez, que está recuperando la importancia de las teóricas, de las mujeres, y también el proyecto Pioneras Publicitarias, liderado por Maricruz Alvarado aquí en el campus de Segovia, en la Universidad de Valladolid, recuperando la historia de la publicidad desde también sus protagonistas mujeres, para acabar con esta aniquilación simbólica del papel de las mujeres en la teoría, en la historia. Así que también una llamada a esta violencia epistémica. Y hablar de las soluciones. Si los problemas son simbólicos, las soluciones son simbólicas. Necesitamos nuevas narrativas. Necesitamos narrativas que nos cuenten la historia de otra manera. A mí me gusta hablar de la comunicación antígona, la comunicación de quien se pone de parte de los cuidados, una comunicación del cuidado y unas tecnologías del cuidado. Necesitamos tecnologías que nos cuiden y que cuiden a la naturaleza, porque hay una relación ecofeminista, en el análisis ecofeminista, entre las violencias hacia las mujeres y las violencias hacia la naturaleza. Ese concepto de Rita Segato, ¿no? y de algunas autoras mapuches, de las zonas de sacrificio. Estamos instaurando las tecnologías digitales ¿a costa de quién? ¿Qué cuerpos hay que respetar? Los de las mujeres, ¿no? ¿Qué identidades hay que respetar? Los de las mujeres, ¿no? ¿Qué podemos cargarnos? ¿Qué naturaleza podemos cargarnos? ¿Dónde se están instalando las nubes? A veces en lugares de estrés hídrico. ¿Cuánto agua necesitamos para esto? Es decir, estamos sacrificando la naturaleza, estamos sacrificando a muchas mujeres para que suba el negocio de las TEC basadas en el porno, en la violencia simbólica, en la violencia digital. Así que necesitamos una comunicación antígona que se ponga del lado del cuidado de las personas y del cuidado de la naturaleza. Me ha encantado conocer el trabajo de Eva Navarro y Maricruz Alvarado, que me lo han enviado recientemente y que es el modelo que ellos llaman
AME, Alfabetización Mediática Ecofeminista, que lo hacen uniendo educomunicación y ecofeminismo crítico. Y lo que pretenden es instalar también esta agenda, no solo feminista, sino ecofeminista en la educación mediática. Pongo aquí un QR de enlace a un artículo que escribí con, con Aquilina Fuello y que creo que les puede gustar en torno a las violencias simbólicas y esta referencia al modelo AME que creo que vamos a ver crecer de nuestras compañeras Eva Navarro y Maricruz Alvarado. Bueno, pues muchas gracias. Creo que estoy en tiempo, creo que estoy en tiempo. Así que esto es lo que yo quería compartirles y ahora empezamos el debate. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Susana, por esta presentación y sobre todo por, bueno, pues por acercarnos, ¿no?, a todos y a todas esa mirada crítica, ¿no?, hacia la deconstrucción de la violencia simbólica con ese cuidado, ese cariño, esa sensibilidad, ¿no?, hacia un tema, bueno, pues complejo y necesario, ¿no? Y cómo, bueno, pues hemos ido, ¿no?, evolucionando hacia una búsqueda, ¿no?, de soluciones, de ideas, de investigaciones que miren, ¿no?, hacia el cuidado también de la mujer y hacia esa última mirada que has comentado, ¿no?, ecofeminista. Y sin más dilación, para daros a los que podamos este tiempo intervenciones, bueno, pues sobre todo hay muchas felicitaciones, Susana, en el chat. Excelente, muchas gracias, muy interesantes, ¿no?, por abrir los ojos y despertar las mentes, como dice Alfonso Gutiérrez. Y sí que hay algunas reflexiones y algunas cuestiones que te voy a trasladar para que, bueno, pues puedas también desde tu mirada, pues comunicar cómo lo percibes, ¿no?, desde tu visión también profesional. Cecilia Gómez nos plantea o te plantea de qué manera el educomunicador puede innovar en las estrategias para acercar a los jóvenes a un análisis crítico de los discursos, de las narrativas, de los enfrentamientos simbólicos presentes en fenómenos mediáticos, y habla del personaje de Roro, del show de la velada del año, con el fin, ¿no?, de favorecer la comprensión de cómo se construyen los roles y las identidades en eventos de alto impacto, ¿no? Aspectos que, bueno, que también has planteado en el análisis de la presentación. No sé si quieres hacer alguna anotación al respecto. Muchas gracias, Cecilia, por la pregunta. Creo que es un campo de innovación, es un cambio de innovación y creo que hay mucha apertura para continuar. Eh, Aquí en nuestras aulas estuvimos preguntando al alumnado y, y nos dijeron que les gustaban las metodologías digitales combinadas con las analógicas. Es decir, que a veces necesitaban también las metodologías de toda la vida, ¿no? De poder hablar, abrirse y, y hablar desde lo personal, ¿no? Hacer de lo personal político para entrenar este trabajo. Encontrar, bueno, pues, ¿qué te ha parecido a ti ese discurso? ¿Qué te ha parecido el personaje? Hablar de ello, ¿no? Porque a veces las tecnologías también nos separan, nos distancian y terminamos por eludir la conversación cara a cara, ¿no? Y, nosotros ahora hemos presentado un proyecto de innovación en el que trabajamos también con una compañera artista y trabajamos con las manos, ¿no? Es decir, que a veces el mundo material es el más simbólico y te permite trabajar de otra manera, ¿no? Hicimos un taller, por ejemplo, sobre las corbatas, ¿no? Es un símbolo androcéntrico, muy eurocéntrico también. Además, nació en contextos bélicos, curiosamente, el origen de la corbata es bélico. Y, y bueno, jugando con eso, ¿no? Y las alumnas hablaban y se abrían y empezaban a comentar. Y creo que también a veces los entornos más clásicos son muy eficaces. Pero me gustaría escuchar a quienes más sabéis de innovación docente, porque, no sé, es un campo a veces experimental y creo que con el ensayo-error
vamos aprendiendo, pero está muy bien tener buenos ejemplos, ¿no? Trabajar shows concretos, personajes concretos me parece ideal. Porque además también a veces son muy... Hay que trabajar con ese concepto feminista del conocimiento situado, ¿no? Porque lo que puede estar funcionando en un país no está funcionando en otro, entonces creo que no hay una metodología universal, ¿no? Y hay que conectar con, mascar la realidad, lo que estén ahora mismo viendo, lo que les guste. Sí, creo que desde ahí. Muchas gracias, Susana. Nuestro compañero también, Agustín García Matilla, en primer lugar, bueno, le da la enhorabuena también por tu brillante exposición. Y plantea colectivos minoritarios que atacan este tipo de análisis porque supuestamente no las criminalizan. Por ejemplo, tengo una anécdota reciente. Hace unas semanas apoyamos la presentación de una pequeña exposición en la que se denunciaba la trata de mujeres y la explotación de niñas por las redes criminales. Una asociación de defensa de la prostitución criticaba el que, por ejemplo, en la exposición se denunciara el aumento del consumo de prostitución. ¿Qué opinas de este tipo de denuncias? ¿No crees que se confunde la supuesta denuncia moral con una crítica que llama al sentido común de unas y otras sensibilidades? Es que creo que es un ejemplo, Agustín, bueno, puedes tomar la voz, ¿eh? Magnífico, porque, porque pone de manifiesto cómo puede aceptarse una situación de absoluta jerarquía, ¿no? Porque estamos hablando en la prostitución siempre también hay niños prostituidos y hay escasos casos de hombres prostituidos, pero vamos, el 98%, 99% son mujeres y niñas, ¿no? Entonces es un caso clarísimo de desigualdad de género, ¿no? Y de jerarquía de género, donde el hombre ocupa el rol y la mujer es otro, y la mujer ocupa otro, ¿no? Y la mujer ocupa un rol muy vulnerable y todo esto está muy estudiado, ¿no? Las mujeres prostituidas pues sufren todo tipo de violencias, situaciones denigrantes, enfermedades, en fin, tienen una esperanza de vida mucho menor que el resto de la población. Bueno, ¿qué les voy a contar, no? Eh, pero, pero claro, Ana de Miguel lo explica muy bien porque habla de eh, explica, ¿no? Cómo eso del consentimiento, ¿no? Bueno, la libre elección, esto que ellas dirían, ¿no? Las mujeres que se llaman trabajadoras, ¿no? Sexuales, utilizan ese término, pues dirían, no, es que somos libres. Lo hemos elegido libremente, esa es la diferencia, ¿no? Es como si yo me pongo los zapatos de pie, para tener pie de loto, me lo pongo voluntariamente. Sí, efectivamente, es voluntario, eres libre de hacerlo. Pero diría Ana de Miguel, ¿realmente somos libres? ¿Realmente somos libres cuando vivimos en una cultura en la que te han dicho que esto está bien, que esto mola, que vas a hacer dinero, que esto es fácil? Cuando te dicen que esto ha sido ese fake, ¿no? Que te dicen es la primera profesión de la historia. Eh, claro, es lógico que se acepte, que se legitime. Es lo que decimos, la violencia simbólica lo ha legitimado. Y si lo ha legitimado, a ellas no podemos culparlas. Ellas, lógicamente, no son culpables y ellas son libres de hacer lo que deseen, pero, pero entre comillas, ¿no? Realmente, en un contexto cultural que nos prostituye continuamente, ¿no? Eh, que todas nosotras tenemos acceso fácil a contenidos donde nos dicen cuál es nuestro lugar en el porno, pues creo que la libre elección hay que ponerla entre comillas, ¿no? Entonces, bueno, pues es un claro ejemplo, ¿no? De cómo la violencia simbólica está legitimando violencias explícitas y además se aceptan. De la misma manera que se acepta un burka, de la misma manera que se aceptó una esclavitud sexual o que se aceptó, pues no sé, ser quien tengas que ocuparte de cuidar de los ancianos o quienes no pudieras estudiar o todas las violencias, ¿no? De género que se han eh, sustituido unas a otras o que consecutivamente hemos visto que ocurren, ¿no? Están legitimadas y se aceptan y se defienden.
incluso por quienes la sufren. Es lo que decía la definición de violencia simbólica. Lo que tiene la violencia simbólica de particular es que quien la sufre no es consciente de que la sufre, ¿no? Que la violencia es cultural y por tanto no vemos que sea violencia. Y ellas, quienes se han puesto en contacto contigo, no ven que sea violencia. Para ver, para ver la violencia, pues tienes que aceptar todas estas gafas violetas o tener un entrenamiento de educación, ¿no? Mediática o feminista. eh, y eso es un trabajo. Pero bueno, hay todo un debate ahí y una discusión. Gracias, Susana. No sé si Agustín quieres hacer alguna anotación. Puedes utilizar el audio, ¿eh? Si no, continuamos con algunas cuestiones más que están Nada, planteadas. perfecto, perfecto. Me parece maravilloso y es Susana quien tiene que hablar. Gracias. Gracias, Agustín. Bueno, otro compañero, Sebastián Nowomirsky, aporta que es muy interesante, una mirada distinta, hablando ahora de la IA, la perspectiva de género como clave para seguir deconstruyendo los relatos actuales y plantea si se podría mencionar alguna referencia en donde buscar más información sobre el origen de ChatGPT y su función más vinculada a ser un acompañante, ¿no? Que otra cosa, ¿no? Y cómo se va a consolidar, ¿no? Bueno, el cómo no lo sabemos todavía, ¿verdad? Sí, Sebastián, muchísimas gracias. Gracias por la pregunta. Bueno, hay un libro escrito por Karen Harrow que se llama Imperio de la IA. Imperio de la IA, donde explica, donde cuenta esto, ¿no? Cómo surgió en el propio Bill Gates y Sam Altman, pues en una conversación hablaron de esto, ¿no? Y Sam Altman dijo, fíjate, ¿y si proponemos un nuevo producto que sea un asistente? Dense cuenta que los asistentes virtuales siempre son mujeres, ¿no? Casi siempre son mujeres. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil emitir órdenes a una mujer, ¿no? Porque lo que esperamos es que una voz de mujer, ¿no? Una mujer obedezca más que un hombre, ¿no? Entonces le dijo, ¿qué te parece un asistente? Alguien que sintiera igual que el personaje de Samantha en Her. Alguien que sintiera igual que el personaje de Samantha en Her. La película Her, claro, es muy perturbadora. Es una película en la que un personaje, claro, rompe con una relación real, una mujer real, es como Zuckerberg. Y entonces se pasa a lo virtual. Entonces quiere que haya una mujer ahí siempre para él, cuando a él le venga bien, cuando él diga que sí, cuando, en lo que él quiera, eh, pero que realmente sea virtual, ¿no? Y es terrible porque, bueno, no, el final de la película es terrible. Entonces, si realmente lo que querían era hacer la película Her, wow. Luego, tremendo, ¿no? Porque la tecnología ha dado mucho de sí, pero parece ser que hablaba de eso. Entonces, nada, Sebastián, habrá más documentación, pero creo que le puede interesar este libro que se llama Imperio de la Inteligencia Artificial de Karen Howe. Se lo puedo escribir aquí, en el chat. Muy bien, Susana, muchas gracias. Bueno, ¿había alguna aportación más? Bueno, tenemos que ir cerrando, si quizá con esta última que plantea Elio Leturia como una preocupación, ¿no? Del comportamiento adictiva sobre el uso de los móviles, las tablets, los laptops de los estudiantes, especialmente hablando de la generación Z. Y comenta que en Estados Unidos, donde está enseñando, no resulta posible regular el uso de estos, ¿no? En el salón de clase, en las aulas. Y bueno, ¿qué procesos recomendaríamos, ¿no? En este caso, recomendarías para limitar, ¿no? El uso de estos, sobre todo cuando el comportamiento ha llegado a niveles de adicción. Muchísimas gracias, Helio. A mí me preocupa muchísimo el tema de la adicción. Eh, por eso hablamos en el libro Comunicación Radical de Capitalismo de Adicción, porque realmente cuando ponemos el énfasis en el uso de las tecnologías no nos damos cuenta de que
de que no es un uso de un producto, ¿no? De que estamos tratando con productos que generan una adicción fuerte. Entonces, cuando hablamos de procesos regulatorios, ¿no? Que sería, creo, lo que habría que recomendar, que hubiera procesos regulatorios, autorregulatorios, éticos. Pero claro, esto es lo que yo alguna vez comento. Tú no le puedes decir a tu camello, tú no le puedes decir a tu camello, oye, que esto no, que tienes que tener ética, ¿no? No sé si me entienden. Las tecnologías son nuestro camello. Entonces, no está funcionando los procesos éticos, cada vez están más desregulados, cada vez hay menos ética, ¿no? Porque antes había todo un aparato de moderadores que no funcionaba, pero bueno, había todo un aparato de moderadores que a lo mejor estaban situados en India o en lugares donde no tenían a lo mejor el mismo prisma ético, pero había filtros humanos. Pero ahora, como resulta que les han denunciado, ¿no? Aquí en España ha ocurrido, porque las personas que estaban haciendo de moderadores pues estaban acabando con enfermedades mentales severas de ver esos contenidos tan absolutamente atroces, pues han dicho, ah, bueno, pues nada, han entrenado a la inteligencia artificial, ahora esto lo puede hacer una IA. Pero, pero claro, desregulamos, dejamos la ética en manos de robots, esto no se va a corregir. Esto no es un problema de vamos a corregir el sesgo tecnológico, porque la tecnología no es inocua, la tecnología no es inocente y no es un problema de sesgos reproducidos o amplificados, no. Es un problema de diseño de la tecnología, ¿no? Desde la raíz se ha diseñado, se ha desarrollado con una matriz misógina. Los tecnobros, ¿no? Que son todo hombres blancos que están amasando cantidades ingentes de dinero, nunca nadie había sido tan rico como ellos, ¿no? Como Elon Musk. Nadie. Nunca ha habido, ni Rockefeller tuvo una riqueza así. Entonces, están amasando tal cantidad de poder que es imposible decirles, oye, ética, es imposible por ahí. Entonces, bueno, las regulaciones de los países o de las zonas, ¿no? En este caso Europa, no la están cumpliendo. Estados Unidos no acepta las regulaciones de Europa, que de todas formas son insignificantes, y en el mundo minoritarias. Y creo que lo que tiene que haber es un proceso ciudadano de impugnar, ¿no? Por eso yo hablaba de la ética del cuidado, ¿no? De la comunicación antígona. La sociedad del cuidado, las éticas del cuidado, las políticas del cuidado son una impugnación a la violencia. Una impugnación a la violencia. Introducir movimientos ciudadanos creo que sería más fuerte contra las tecnológicas, que tendrían que tener denuncias todos los días encima de la mesa, ¿no? Pero que no lo estamos haciendo. Entonces, denunciamos a veces o no permitimos, ¿no? Que nuestro dato lo quiera el vendedor de pan de enfrente de nuestra casa, ¿no? Y en cambio estamos regalando nuestra información, nuestros datos, nuestra vida íntima, nuestros desnudos a la inteligencia artificial. No sé. Creo que no tengo respuesta, Elio. Creo que hay falta de voluntad política y desde luego un aprovechamiento excesivo por parte de las tecnológicas. En España, cuando he hablado de que el Me Too es de Elon Musk, ha nacido un movimiento para crear una red propia, ¿no? Hemos lanzado ahora recientemente en el proyecto INRESCOM un libro que se llama Soberanía Digital. Cada vez más necesitamos hacernos dueños de la tecnología, ¿no? Que la tecnología realmente esté en nuestras manos, sino para qué la queremos, ¿no? Soberanía digital, crear nuestras propias redes, aunque eso es un esfuerzo ímprobo, pero hay movimientos que las están creando. Muchas gracias, Susana. Un reto, ¿no? Al que nos enfrentamos todos con la IA Demasiados también. retos. Demasiado. Bueno, pero está bien, porque son retos que vamos a poder compartir en unos meses en el próximo congreso. Susana, ha sido un placer escucharte compartir
Voy a Eh, acabar con esta imagen que Venga, está me sacada de parece una bien. tesis que se ha leído esta semana aquí en Segovia y que recupera la frase de María Elena Hermosilla. Esto lo ha recuperado Fátima Martín. Hay que luchar por la democratización real de las nuevas tecnologías. Una educomunicadora que lo dejó ya claro, ¿no? Hace tiempo. Claro que sí, muy bien, ¿eh? Muy buen cierre, ¿verdad? De ciclo. Como dice el profesor Ignacio, Susana, cierras de forma crítica e inspiradora este ciclo de 10 webinars de Alfamed. Maravillosa intervención, sobre todo muchos interpelantes, ¿no? Sobre AMI y sobre ese necesario enfoque AMI, ¿verdad? Bueno, enhorabuena. Y de nuevo, pues nada, os animamos a todos a enviar las comunicaciones. Está todavía el plazo abierto este mes. Pero bueno, no esperéis a los polvorones y a los turrones porque si no el equipo del comité científico va a tener mucho trabajo acumulado. Nada, que nos sigáis también en las redes y simplemente a modo de anotación, el certificado de participación y aprovechamiento equivalente a 10 horas, bueno, pues es a partir, ¿no? De complementar 8 más webinars, que tendrá ese certificado de 20 horas a partir del 13 de diciembre. Sin más dilación, gracias a todos y a todos los ponentes que habéis formado parte de este ciclo de webinars, a los organizadores también, a todos los que habéis asistido y nos habéis acompañado durante estos meses. Matías, bueno, Patri hoy no está, pero nos está siguiendo también, que hemos estado también y él y con la organización y de verdad a todos y a todas, porque sin vosotros pues no hubiese sido posible. Aprovechamos para desearos unas felices fiestas, una bienvenida a 2026. Nos seguimos viendo por redes hasta que podamos hacerlo en persona en poco tiempo. Gracias a todos y a todas. Gracias, abrazos. Gracias, Felices Susana. fiestas.